¿cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida, hablando de arte el día de hoy, pero no de una pintura o una escultura o una pieza en específico, sino de la cultura de la conservación, de la colección, de la exhibición pública de las obras artísticas. Este es un gran tema, ¿eh? Me refiero a los museos. Prácticamente todos los países pues tienen museos para difundir la infinidad de expresiones culturales y artísticas, tanto propias como extranjeras. Pero tú que me escuchas, ¿sabes cuándo se fundó el primer museo y dónde? Bueno, encontré que las fuentes oficiales hablan de la museografía y mencionan a un arqueólogo que se llama Leonard Woolley. 1925, él descubre una colección de artefactos mientras excavaba en un palacio de Babilonia. El hallazgo incluía piezas de diversas épocas, lugares diferentes, cuidadosamente organizadas, hasta etiquetadas, y en realidad lo que Woolley descubrió fue el primer museo de la historia. Recordemos que también los antiguos habitantes del mundo estudiaban historia, y en el caso de los babilonios, que vivieron hace más de 2500 años, pues todavía les tocó un pasado de varios milenios previos a su existencia. Estos vestigios conformaban la colección de la princesa Enigaldi, la que descubre Leonard Woolley, con artefactos tan antiguos para ella como puede ser la caída del Imperio Romano para nosotros. Imagínense, así de viejo era, pues de antiguo. El museo de Enigaldi, por esta mujer, por esta princesa, fue solo uno de los muchos descubrimientos notables de Woolley, quien se considera como uno de los primeros arqueólogos modernos. Leonard Woolley nació en Londres, 1880, estudió en Oxford antes de convertirse en el auxiliar del conservador en el Museo de Ashmolean, donde Arthur Evans, otro arqueólogo reconocido, lo mandó a Roma para que iniciara su carrera de excavación. Como dato curioso, antes de la Primera Guerra Mundial, Woolley excavó en la antigua ciudad de Carchemish junto con su joven ayudante T.E. Lawrence, que pronto dejó su carrera arqueológica, se mete al cine, incursiona en el cine con su legendario personaje de Lawrence de Arabia. Los trabajos de Woolley en la extinta ciudad mesopotámica de Ur, que tuvo su esplendor entre los años 3000 y 500 antes de Cristo, dieron como resultado el descubrimiento de la tumba de Shubath, que era una mujer muy importante en el siglo XXVII, cuya tumba permaneció oculta 4600 años. Este hallazgo se compara en magnitud al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. En una sola habitación, para ponerlo en palabras más sencillas, este hombre Woolley encontró más de 1500 años de historia, mezclados entre sí, lo cual también representaba la estructura de los museos. Woolley, bien abusado, se da cuenta de inmediato que esto podría tratarse de un museo, lo que podría ser equivalente del siglo VI a.C., al tipo de instituciones que hoy conocemos para llegar a esta conclusión. Y bueno, fue relevante para él la distribución de objetos. En primer lugar, se notaba un cuidado y atención considerable en la conservación y colocación de las piezas, pero además estaban ordenados desde una perspectiva temporal, aunque lo más concluyente fue la famosa museografía. Claro, la etiqueta del museo más antiguo del mundo. Pero, a ver,
viendo el tema de la etiqueta, ¿no? Por ejemplo, a un tambor de barro tallado, con inscripciones que mencionaban de qué pieza se trataba, de qué año, qué características, pues eso es lo que es las cédulas museográficas actuales. La responsable de esta idea fue justamente esta princesa que les cuento, Enigaldi, hija del rey Nabodino, que fue el último rey del imperio neobabilonio, y a pesar de que entre las costumbres de las hijas de los reyes pues solo existían las obligaciones religiosas, evidentemente no la preservación del arte, pues Enigaldi creó este museo durante el año 530 a.C. y nos muestra, además, otro punto muy importante, porque fue una mujer la que estuvo detrás del primer museo de la historia, aunque en los siglos posteriores, qué curioso, la arqueología y la museografía han estado dominados, las dos, ambas, pues, estas áreas, por hombres. Ahora se sabe que el museo fue construido con el apoyo y estímulo de su padre, el rey, que era un anticuario, un coleccionista de artefactos antiguos. Él nunca tuvo la idea de exponerlos, pero la princesa dijo, pues, ¿por qué no los exponemos aquí donde vivimos, aquí en nuestra casa? Y le pongo el papelito, la etiqueta de qué quiere decir cada cosa, para que los invitados que entren se den cuenta. Y ella, como iniciativa propia, pues empieza a hacer su propia museografía. De hecho, el rey Nabodino tenía un origen bastante humilde y solo se convirtió en rey porque destronó a su predecesor, por lo que algunos historiadores consideran que al carecer de una rica historia real, pues es posible que tanto él como la princesa pues encontraran una manera de sustitución en las culturas del pasado. También se sabe que la última contribución de la familia real a la arqueología del mundo fue la restauración del gran Sigurat de Ur, aunque se desconoce el propósito de esta gran estructura. En los diarios de Leonard Woolley escribe sobre su descubrimiento. Fíjense lo que pone. Esta debe haber sido una colección totalmente congruente con la devoción al pasado de la época y especialmente del gobernante Nabonido, ya que este edificio está probablemente asociado a su hija, que el museo debiera estar conectado con un colegio. No sería tampoco una sorpresa. Los colegios normalmente estaban organizados en templos y algunas enseñanzas eran del tipo que pudieran ilustrarse con antigüedades. Actualmente, cantidad de museos, no, bueno. En el mundo, miles y miles. En México, por ejemplo, puedes encontrar más de 1,300 museos y creo que es muy baja la cifra, a lo largo de toda la República Mexicana. Y bueno, una idea que surge de una princesa que se llama Enigaldi hace 25 siglos y que hoy es muy vigente en nuestros días. Que si queremos ver el pasado en un museo, el presente también y a veces hasta el futuro, en un museo. Sí, totalmente. Híjole, museos favoritos está en chino, pero qué agasajo. Y un museo no solo es la estructura, es decir, tiene que haber un conjunto de cosas. Una buena exposición, un gran curador, una gran museografía, que las piezas, la seguridad del museo, que las piezas estén accesibles para quien pueda disfrutarlas. Porque pues está de la patada que te digan, pues vente a ver la colección de Van Gogh. Y pues haya 3 cuadros. Claro. Entonces, ¿qué onda con el curador? ¿Qué onda con...? No. Pero también tiene que ser algo que te guste hacer. Que no a toda la gente le guste. O sea, darte el tiempo de ir a ver la exposición. De darte el tiempo de leer, de ver.
Viviendo en la Ciudad de México y encantándome el tema del arte y todo este asunto y los museos, las filas para entrar a antropología en colecciones como la de Egipto es incalculable, ¿eh? En el propio San Ildefonso, cuando trajeron aquellas piezas históricas, Casa Tíbet, que los trajo del Tíbet, no, hombre, eran filas y filas y filas. Acuérdate de este fotógrafo que tuvo una carpa inmensa, ay, ¿cómo se llamaba? Colbert, en el Zócalo de la Ciudad de México. No había manera. Eran filas y filas y filas. Yo creo que en México hay una avidez por el asunto de los museos. Ve el Papalote, Museo del Niño, pues es increíble la cantidad de chamacos que entran diario. Yo creo que sí hay. Ahora, museos, por ejemplo, pues que llaman más la atención. Hay museos, por ejemplo, muy gringos, ¿no? Del Ripley y de Record Guinness y que pues, te diviertes muchísimo. El Museo de Cera. El Museo de Cera, que Andrés Manuel López Obrador se parece a Donald Trump y Donald Trump se parece a Alec Baldwin. No. Pobre Alec. Y Alec, le diste en la torre, el que justamente lo imita mejor. Sí, ¿no? Pero el museo sí me parece relevante. Por ejemplo, en toda la República Mexicana son muy visitados, en toda América Latina. El museo, hay un museo muy, muy antiguo en Perú. Creo que es el primer museo que le llaman, hombre, ayúdenme, la Capilla Sixtina de Perú. Yo estuve ahí. Ahorita te lo busco. No, hombre, que está de atar. Luego no me sube el agua al tinaco, pero me parece que este es el primer museo que está dentro de una iglesia, pues, que hoy lo visitas como iglesia, siempre ha sido, pero que las pinturas representaron como la Capilla Sixtina de América Latina en arte, no sé qué cosa, muy elevado. Entonces creo que vale la pena. Acuérdense de la Capilla Sixtina. Que vino a México. Y que sigue en México. La vimos en Hidalgo. Estuvimos en Hidalgo en la Capilla Sixtina. Es una belleza. Son museos ambulantes, pues si lo puedes poner en palabras sencillas. Que esos sí son museos ambulantes. Pero los que están establecidos, sin duda, la gente no puede, que yo creo no lo ha hecho, pero no puede dejar. Museo. El más antiguo de Perú es el Museo Nacional de Arqueología y Antropología e Historia. Como aquí, en México. Sí. El Museo de Antropología e Historia, que no pueden dejar de visitar. La verdad es que yo me acuerdo cuando era niño, pues era un viaje obligado por parte de la primaria que nos tenían que llevar allá a Chapultepec a que conociéramos y que nos pedían un reporte de ser y todo y de ahí nace pues también la fascinación para los niños que van creciendo de poder visitar museos. No, y creo que también tenemos que estar pues educados, ¿no? Con tener esa cultura. Yo recuerdo en un museo, creo que fue San Ildefonso, en donde le pregunté al curador que por qué le ponían vidrios a la obra. Es decir, estaba la obra y en un relieve, pues, estaba el vidrio. Me dijo, Fer, es que no sabes qué cantidad de chicles les ponen a veces. ¿Qué? Así con cara de, ¿cómo? Sí. Y es que también, por ejemplo, la gente, en el caso, por ejemplo, de cuadros, de pinturas, la gente llega y los toca. Bueno, ¿no vi una señora sentada en una esfinge? Ay, oiga, le dije, pues mire, como pa' banquito no se ve muy bien, levántese. ¿Y usted qué le importa? Muchísimo, pues cómo es parte de la historia. O sea, vaya moviendo su nalguita, pues cómo. ¿No le da vergüenza? O sea, ahora ella se pone rejega conmigo. Sí. Cuando, pues, ¿qué no le da vergüenza sentarse en una cosa egipcia? Es como, hace unos meses fui al Museo del Templo Mayor, ahí en el centro. Ajá. Y hay una zona donde
colillas de cigarros. No, pues qué Y yo le preguntaba yo al guardia, ¿de dónde llega? O sea, porque pues, la gente de adentro no se puede fumar. Y el problema es que la gente, como está expuesto, la gente que va caminando por las calles termina de fumar y los avienta. En esta semana hablábamos del Museo de Memoria y Tolerancia, también es un museo que tienen que conocer. Visiten un museo, no dejen un museo a un lado, siempre van a salir con algo bonito, con información, el Museo de las Joyas. Bueno, ahorita si alguien puede ir a Nueva York, no se pierdan, por favor, Andy Warhol en el Whitney, en el American Whitney de Nueva York. Está la colección, porque luego te dicen, Warhol, lo que te digo, y entras, hay 3 piezas. No. Hay un Liechtenstein también en el 8º piso, que es un único cuadro, que es de un baño, que es rarísimo encontrar uno. Ahí está. Entonces, bueno, vale la pena, hay que viajarle. Además es bonito. Ahora en la Semana Santa, si tienen oportunidad, pues vayan a ver museos. Hay cosas muy bellas. El Museo del Desierto, que está en la República Mexicana. Si no me equivoco, creo que está en Torreón, ¿no? Uh-huh. Ahí está también el Museo del Algodón. El de la vaquita marina. El de la vaquita marina. Ya, si se quieren ir a Monterrey, no a Monterrey, sino a Monterrey, al de allá, al de Carmel, al de LA, o sea, por allá, por la carretera, pues, está un acuario, por ejemplo, precioso, que es un museo, si lo puedes poner en palabras sencillas, de las especies del futuro, cómo debemos de conservarlas. Son museos vivos. Sí. Qué bonita historia, ¿eh? Hoy vamos a hablar de eso. Sí, de hecho, de los museos, del arte, de la historia del arte, del asunto de los coleccionistas también, cuando nos gusta o les gusta coleccionar arte, qué redituable es esta arte, y también, si de alguna manera, pues qué debemos de fijarnos en el arte, ¿no? A los que luego no conocemos mucho. De repente dices, este cuadro está maravilloso, y ve los trazos, y yo me les quedo viendo y digo, caray, necesito unas clases. No, porque no, si no, a veces no entiendo. No necesitas clases. Esa clase te la doy de veras en 2 minutitos. Es como el vino, el que te guste. Y si tú ves un cuadro y dices, qué horror, es que horror. Es que horror. Alégale. Y nunca vas a cambiar de opinión, ¿eh? Claro. Si un cuadro te da miedo, te va a dar miedo siempre. Si un cuadro te fascina y te embrutece y quieres verlo horas, lo vas a comprar. O sea, que sabes de cuadros. Okay. Punto. Ya que no sepas de corrientes y de colores y de años, y eso es otra cosa. Eso ya poco a poco. Ya cuando te guste algo lo vas a investigar y te vas a ir metiendo poco a poco. Bueno. Pero vale la pena. Por ejemplo, hay un cuadro de Montenegro que no sabes si empezó de un lienzo blanco o de un lienzo negro. Pero tú ves el cuadro. Ya después te fijas en qué fue primero. Si le quitó negro o le puso blanco. O le puso negro. Y entonces ya te cambia la onda del cuadro, está padre. ¿viste? Okay, eso está okay. No, el arte es bien sencillo. Bueno, no le saquen. No, pues de no eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar el día de hoy. Mucho más. Empezamos, pie derecho. ¿Qué tal los sueños eróticos inconclusos? Bueno, te quedas, hasta se le fue el cranberry con la almendra. Les traje almendras, les traje barritas de amaranto, les traje, bueno, para que desayunen aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Pero sí estoy muy impactado con lo que acabas de decir, no puedo ni hablar. Hasta se le atoró el... Es que no les ha pasado, no voy a contar el sueño. Pero ¿no les ha pasado que tienen un sueño erótico? Papá, tápate las orejas, por favor. Que tienen un sueño erótico y que a la hora del pormerito, bolas, te despiertas. ¿No te ha pasado eso a ti? Es que estoy en otro tipo de coitos interruptos, que es escuchar a Donald Trump decir esto. Trump habla.
habla Trump. If Mexico doesn't much more humane fashion, why should they walk up 2,000 miles and then be brought back? They can stop them right at their southern border, right where they come into Mexico. And they have unbelievable immigration laws where they have the right to do it. The most powerful in the world. As good as you can have. And they're going to do it. And if they don't do it, we're going to tax the cars. And if that doesn't work, we're going to close the borders. But we're also going to do something having to do with tariffs on drugs. Hundreds of thousands of lives a year being ruined in our country. But numbers of people are dying that you wouldn't believe. I mean, we'll lose one military personnel, and it's a front-page story. And yet we have 100,000 people. People don't even know the number. They say 77,000, they say 72,000. Any number they give, you can guarantee to raise it. And if the drugs don't stop, we're going to put tariffs on. Básicamente dice, México tiene que detener esta migración, tiene que detenerlo en la frontera sur de México, que no esperen pasar 2,000 kilómetros, cruzar 2,000, 3,000 kilómetros para llegar a un lugar en donde no van a ser recibidos, entonces que los detengan desde abajo. Me voy a empezar a meter también con el tema de los cárteles de la droga y los voy a nombrar grupos terroristas. Palabras más, palabras menos. Pero hay una parte importante, dice, o los detienen o voy a poner impuestos a la importación de automóviles y después puedo cerrar la frontera. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que las armadoras que hacen coches en México, si quieren mandar sus coches a los Estados Unidos, van a tener que costar mucho más caro. Si hoy en día un coche que se hace en México vale $12,000, con esos impuestos terminarían costando $14,000, lo que los vuelve incosteables. O sea, México, digamos, dice en este audio, tiene un año para detener el flujo de drogas inmigrantes. Si no, impongo aranceles. Y bueno, pues si pensamos en un año la campaña electoral va a estar en su mero mole. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Igual que hace 4 años. ¿Lo está haciendo por eso? Lo está haciendo por eso. México como enemigo. México es al que debemos de voltear a ver y eso le va a dar votos. Bueno, veremos si sí. Depende de cómo esté la economía norteamericana. Y ya que andamos en estas declaraciones tronantes de todo el mundo, quiero poner una declaración de una entrevista exclusiva que tuvo ABC con Mark Zuckerberg, el dueño y creador de Facebook, en donde George Stephanopoulos le pregunta, oye, ¿a ti no te da preocupación el tiempo que están tus hijos frente a una tableta, frente a una pantalla? Y Zuckerberg responde lo siguiente. Ahí le está preguntando, tengo 2 niñas. Tengo 2 hijas. I think it depends on what they're using them for. You know, there's a lot of research that shows that when Creo que people are depende de using the para qué internet los and usas. social networks to really interact and connect with mucha other people, investigación then that's a positive thing. When I'm de traveling, I parte can de see los my kids, niños. and that's great, right? I think that that's really important. But one of the things that I'm very mindful of is to make sure that the services that we're building help to create meaningful interactions between people and not just a place where people can zone out and consume content for a long time. Depende para qué. Depende si lo haces para interactuar con mucha mayor gente o si lo estás haciendo para aislarte. Entonces, lo que tenemos que revisar es que no se aíslen. Si los contenidos que estamos haciendo tienen que ver con una mayor convivencia social o tiene que ver con aislamiento. Siendo muy honestos, ¿cuál es cuál? ¿No puede haber convivencia social al mismo tiempo que nos estamos aislando? Y la respuesta es sí. Si yo estoy en mi WhatsApp a la mitad de una reunión, sí, estoy teniendo una interacción con alguien. Pero no con los cercanos. Así, con los que están en esa mesa. Entonces, tiene ¿estás razón aislado? Mark Zuckerberg, pero también le falta un poco de profundidad a su respuesta. ¿Por qué? Porque sabe que la profundidad mata el negocio. Pues sí, porque también debería de decir y sería responsable, oye, si yo fui creador de una red tan importante, yo hoy cómo me comporto como papá con mis 2 hijas en función de esa red. O sea, la abren desde niñas, desde chiquitas, desde qué edad, a qué hora, cuándo,
¿Qué les permito? ¿Cuánto tiempo? Pero pues si no es claro, la respuesta, y la respuesta es muy vaga. Mira, durante mucho tiempo, cada generación de los últimos 100 años ha tenido formas distintas de convivencia a partir de la tecnología. La tecnología que unía a la gente para ver una película y que tenía también ciertas cualidades. La tecnología que unía a la gente para escuchar una radionovela o un programa de radio. La tecnología que unía a las familias enteras alrededor de la televisión, y dependiendo de la evolución de la televisión comenzaba otro tipo de fragmentación, porque venía desde el prodigio que era ver un programa en vivo, hasta ver el alunizaje, hasta la segmentación a partir de la televisión por cable, y luego era esta segmentación, pero que tenía que ver también con la portabilidad tecnológica del Internet. Hace 20 años, sí, las casas, ya había algunas casas que tenían Internet, pero era Internet que estaba en un solo aparato. Porque si yo quería conectarme al Internet para chatear con alguien, pues tenía que hacerlo a través de la línea telefónica que tenía la casa. ¿No? Hoy en día, el prodigio tecnológico ha hecho lo que no había pasado nunca anteriormente, que era, se puede tener contenidos remotos, pero que te segmenten ya no en grupos, sino en microgrupos, y en donde tú te conviertes no solo en receptor, sino en emisor. Entonces se vuelve mucho más complicada la comunicación y la regulación de estas redes. ¿Deben ser reguladas o tiene que haber la libertad absoluta para ver qué contenidos son los que se difunden en ella? ¿Cómo? Y de ahí venía la principal tópico de la entrevista de esta mañana, el que tú imites un videojuego para crear una matanza, como lo hicieron las mezquitas de Nueva Zelanda, en donde el asesino imita el videojuego para generar una matanza real. Y hace la matanza real, pero el algoritmo no lo reconoce, porque lo que está viendo el algoritmo es que es un videojuego. Entonces, la discusión está... A ver, ¿te puedes explicar un poquito más sobre este asunto breve? Muy fácilmente. ¿Santiago juega videojuegos? ¿O sus hijos que me están escuchando? Sí, está bien, sí. Entonces, los parámetros que tienen las redes sociales te dejan ver que hay ciertos movimientos que a través de inteligencia artificial dicen, eso que estoy viendo ahí no es una transmisión en vivo, sino que es una transmisión de un videojuego. La imagen es virtual. Entonces yo pongo... La matanza de Nueva Zelanda y aparece como virtual. Para la inteligencia artificial, la reconoce como virtual. Es real. Aunque sea real. No, ya entendí. ¿Entendieron todos? ¿Y qué es eso que estás diciendo? Si tú pones la matanza de Nueva Zelanda al lado de un juego como Call of Duty, te darás cuenta que los movimientos del asesino están ensayados para que sean como un videojuego. Y entonces ese algoritmo no se da cuenta que fue real. Así es. Entonces se da cuenta Facebook y tiene que bajar todos los videos. ¿Cuál es el problema? No. Si yo a ese videojuego le agrego corchetes, le agrego un súper de un canal de televisión, entonces ya no lo reconoce como videojuego, sino como una transmisión de un canal de televisión, y es más difícil bajarlo. ¿Me das 30 segundos? ¿Sí? ¿Podrías abrir esta liga? Esa. A ver. Espero sorprenderte, ¿eh? A ver. This person. Ajá. ¿Ya la viste? Está abriendo. Y sale un rostro. Ajá. Ninguna de las personas que aparecen en esa liga existen. Todas están generadas a través de inteligencia artificial. Exactamente. Y lo que hacen es encontrar rasgos característicos. Ponen rompecabezas o sea, hacen una persona entre tu rostro, el de Emilio, el de Rafael, el de Avid, el de Martita, el de todos. Y generan uno que no existe. Y cada vez que haces un refresh, que refrescas, digamos, la pantalla, aparece un rostro nuevo. Bueno, ¿y sabes cuál es el riesgo de eso?
Los famosos deepfakes. O sea, yo agarro este rostro yo lo animo y yo puedo hacer que ese rostro haga una denuncia. Ya no anónima, porque ya tiene cara, contra algo o alguien, o lo pongo al revés. Sea el portavoz o vocero de una organización terrorista, imposible de poder ser rastreado a partir de sus rasgos físicos, porque lo acabo de crear desde el mundo virtual. No, es de las cosas peores que he visto, ¿eh? Miren, debo de encontrar quién. Es más, ayer vino Pontón, ¿verdad? Ajá. El próximo miércoles, yo veo en estos días a Pontón, a ver si conseguimos a alguien en este país que haga deepfakes. Yo tengo. Y vamos a poner a alguien que haga un video de Fernanda Familiar hablando de lo que queramos nosotros. Ya estás. ¿Te parece? Próxima semana. Hasta mañana en punto de la hora. Así será. Pausa, volvemos. Todos somos QTF. Camino Real. En Ciudad de México está Camino Real, Aeropuerto, Polanco, Pedregal o Santa Fe. Reserva al 5227-7200 o en caminoreal.com y ahí descubres todo lo que está increíble de la ciudad, todo lo que la ciudad te ofrece. ¿Y sabes qué? Pagas la primera noche y la siguiente es gratis. Entonces, Esas 2 nochecitas. claro. A ver, señores, ¿no saben qué hacer el fin de semana? ¿Ya están hartos, señoras, de lo mismo? ¿O andan solos, no tienen con quién jalar a ningún lado? Vas, te hospedas en un Camino Real, el de Polanco, por ejemplo, duermes ahí, te levantas, te vas al turibús, acabas en Las Luchas, te vas al Auditorio Nacional, caminas todo Polanco, vas bien, te vuelves a quedar a dormir y ya al día siguiente te vas a tu casa. Sí, está padre. Está padre, así es que 5227-7200. ¿O no quieres salir? Masaje. Así me dijo mi esposa. ¿No quieres pasar una noche así romántica, de Ok. sexo? Le digo, sí, pero no tengo con quién. Ya cuando te avise. No, está pésimo. ¿Yo sabes que te hubiera? Muy no, mal chiste. No, sí, no Bueno, estás está ya bien. tarde, ya cúcule. A ver, ya estás como el trompudo hombre, Vámonos a amargado, otra qué cosa. horror. Cúcule. Dale. Oye, Fer, pues hoy ya en unos minutillos por ahí debe de estar llegando Donald Trump a la frontera entre México y Estados Unidos. Va a hacer un recorrido por ahí, por la zona de Calexico, ahí en California. Y bueno, pues se supone que va a revisar parte de esta construcción o renovación del muro que se ubica justamente en esta frontera y que habría que recordar pues estas amenazas constantes que ha estado haciendo, no solamente a través de sus redes sociales, sino también pues de manera verbal en sus conferencias todos los días, a la menor provocación, diciendo que prácticamente está decidido al 100% a cerrar la frontera entre México y Estados Unidos si México no está trabajando o no está cooperando para prácticamente detener los flujos de migrantes, estas caravanas que pues han no solamente inundado también nuestro país, sino que intentan llegar hacia los Estados Unidos. Bueno, pues en este sentido, mucho se habla, incluso el Senado de la República aquí en nuestro país ha hablado de lo que podría suceder en caso de que Donald Trump pudiera cerrar esta frontera entre México y Estados Unidos, sobre todo la de Calexico y la de Laredo, Texas, en donde habría pérdidas multimillonarias, pero además habría consecuencias mucho más allá. El Senado ayer decía, en voz de Ricardo Monreal, que prácticamente condenaba la situación que estaba diciendo Donald Trump de querer cerrar la frontera, que porque esto nada más lo único que estaba provocando era que pues se rompían o afectaban estos lazos de amistad de muchos años entre ambos países, pero además pues generaba una cultura de odio, de polarización, de aspectos de confrontación cuando no eran necesarios. Y me parece, bueno, pues al final de cuentas, parte de la responsabilidad que
desafortunadamente México no ha asumido en este sentido, o el gobierno mexicano no ha asumido, pues lleva precisamente estas consecuencias negativas de lo que podría ser este cierre de la frontera. Y hay 5 aspectos bien importantes que habría que destacar. El número 1, el tema de que pues somos el tercer socio comercial de los Estados Unidos. El puerto de Caléxico representa este motor económico importante, nada más para que nos demos una idea. Todos los días, en promedio, esta frontera ingresan y cruzan por ahí 1,000 camiones con productos que se trasladan de México hacia Estados Unidos o de Estados Unidos a México con la finalidad precisamente de generar este comercio. Al año en esta frontera de Caléxico se habla de un promedio de 4.8 millones de personas que cruzan de manera peatonal y 4 millones de vehículos que están transportando algún tipo de producto requerido, sobre todo en la zona de California, y que son productos que México vende hacia los Estados Unidos. Entonces esto, pues prácticamente con este cierre se venían afectados. Eso en la zona de Caléxico, pero pues te vas a Reynosa. A Reynosa, sí, estamos hablando solamente en la zona de Caléxico. Imagínate. Insisto, donde ahorita, en unos momentos, ya debe de estar aquí Nuevo Laredo. Donald Trump. Pues es una locura. En Nuevo Laredo, por ejemplo, todos los días transitan 11 trenes que van llevando también mercancía día por día y que cada día cruzan por la frontera un promedio de 15,000 camiones y 1,600 millones de dólares en productos. El 70% de lo que cruza prácticamente en esta frontera, el 70% es de comercio entre México y Estados Unidos, se hace a través precisamente de este transporte terrestre que corre el riesgo prácticamente de no darse. Solo en el 2017 los servicios y bienes que Estados Unidos intercambió con México tuvieron un valor de más de 615,000 millones de dólares y que ahora, en determinado momento, si llegase a cumplir esta promesa de que va a cerrar su frontera, estamos hablando que se verían detenidos día a día cerca de 73 millones de dólares en exportaciones y 54 millones de dólares por día en importaciones. A ese nivel estamos hablando. Y ¿qué sería? Pues estamos hablando del aguacate, estamos hablando de azúcar, jitomate, cebolla, zanahoria. O sea, son todos los productos agroalimentarios que día a día pues están cruzando precisamente en esta frontera. Otro aspecto importante de lo que hablábamos de los peatones o el paso peatonal es que mucha gente que vive en Caléxico trabaja en México. Y mucha gente que vive en México, en esta frontera, trabaja en Estados Unidos con permiso. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría con estas personas o qué pasaría con estos empleos que prácticamente se podrían perder si la gente no tiene capacidad no tiene oportunidad, para poder cruzar, porque dentro de este bloqueo o en este cierre no habría capacidad para poder permitir el acceso a estas personas? Simplemente entre ayer y hoy hubo un cierre en esta frontera porque evidentemente lo que está trabajando es esta reestructuración el gobierno de los Estados Unidos y resulta que decidió cambiar al personal de aduanas. Entonces, el retraso en el nuevo personal... Sí, el famoso shutdown. Ajá, el retraso entre los nuevos y los que quitaron provocó una fila de 5 horas para que las personas pudieran transitar por esta frontera. Ahora, imagínate cuántos que tienen negocios que les detienen los camiones. Y entonces, ¿sí? Si son productos perecederos, así es, ya lo perdieron. Si son productos para terminar una construcción, pues ya no la terminaron. Si son telas para terminar, tampoco lo... Es decir, paras el comercio. Sí. Lo paras. No solamente es la repercusión, evidentemente, del cruce de aquí para allá de quien trabaja o estudia, sino esto que entra por Nuevo Laredo, pues no llega a Cancún o no llega al Bajío. Así es. Hay desabasto, hay gran demanda, suben los precios y causas un caos. Así es, que eso es prácticamente de lo que están diciendo. O sea, no es tan simple, no es tan sencillo, porque efectivamente esto se vería reflejado a nivel macro, pero también microeconómico en el asunto del desabasto, por ejemplo, de productos que no llegarían a la zona de California. Gracias, mi querido Emilio Valles Vidrio, por estar con Gracias, nosotros. sí. Habla California Closets, ¿no quieres arreglar algo?
Sí, pero más adelante quiero poner 2 closets. Bueno, pues háblales. 01800 California, www.californiaclosets.mx. Yo estoy encantada con California Closets en mi casa. Me gusta. Miren, tengo un centro de donde guardo la tele, pues las películas. O sea, está la tele, el mueble de la tele es California Closets. El centro de entretenimiento, ¿así se llama? Centro de entretenimiento. Pues ese es California Closets. Tengo al lado, bueno, enfrente de ese centro de entretenimiento. Les voy a mandar una foto. A ver si puedo. ¿Les parece? Que me recuerdas, por favor, porque luego no sé ni cómo. Enfrente de ese centro de la tele está una cava. Chiquita. Porque ese es un cuarto de entretenimiento, todo. Con 3, así, ¿cómo se llaman? ¿Dónde te sientas? Bancos. Bien bonita. Los acabados. ¿Ustedes saben cuántos mocosos han pasado por ahí brincando como changos, arañando las paredes? Bueno, no. Eso no. No. Bueno, no se rayan los California Closets, por eso están tan impecables. No se rayan, tienen garantía. Luego, ¿qué más tengo en California Closet? Donde se lava, en la lavadora. El centro de lavado. Ajá. Unas canastitas que sacas, ropa sucia, ropa limpia, ropa por planchar, ropa por doblar, ropa doblada. Sacas la canastita y te vas con tu canastita y repartes ropa en donde sea. Eso es organización también. Pues es California Closets. ¿No? Háblales. Les voy a hablar. Háblales. ¿Qué más tengo California Closets? Bueno, ya creo que hasta ahí voy. Oigan, y no vayan a creer que yo los menciono porque me pusieron esto. No, yo pagué mis closets. No. Eso es otra cosa. Ellos son patrocinadores de ¿Qué tal, Fernanda? Llegaron a Grupo Imagen, me interesa ese espacio, pagaron su pauta y yo dije, a ver, pues yo quiero, déjame probar. Pagados. Yo los pagué. Sí, no, imagínate, no, pues estaría gachísimo, ¿no? Y entonces los pago y que me ponen y que me pido todo lo demás. O sea, soy clienta, pues. Clienta de California. Claro. Sí. 01800 California, www.californiaclosets.mx. Háblales. Les voy a hablar. ¿Puedo decir algo antes de que nos vayamos a corte? Estoy muy triste. ¿Qué tienes? Se murió Alberto Cortés. Sí. Alberto Cortés, 79 años tenía. Uy, estuvo en ¿Qué tal, Fernanda? En el año 2000. Híjole. No, pues es que vino varias veces. Y Alberto nos dejó grandes entrevistas aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Le gustaba mucho venir. Le gustaba venir. Mucho. Me decía, es que siempre me preguntas, porque yo he grabado tantos discos, creo que más de 30, ¿no? Pero siempre me preguntas lo que nadie me pregunta. Por eso me gusta venir contigo. Descansa en paz. Alberto Cortés, recordándolo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Escuchen esto. Mi querido Alberto Cortés, siempre pregunto, ¿con qué te quedas de esta plática? ¿Con qué te vas? Me llevaré conmigo en los pliegues del alma la sonrisa de un niño, es decir, la esperanza. Me llevaré conmigo los zapatos gastados de todos los caminos por los que he caminado. Me llevaré conmigo la presencia de tantos a los que no he podido estrecharles la mano. Me llevaré conmigo, de las cosas más bellas, un zarape tejido con tejido de estrellas y un sombrero de luna del cielo de esta tierra para que me cobijen el frío de la ausencia. Eso, por ejemplo, de México. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar. Daniel Garza Usabiaga, doctor en Historia y Teoría del Arte. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Gina Jaramillo,
gestora cultural, historiadora del arte. Qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Gina, gracias. Y Alejandra de la Paz, directora del Museo Franz Mayer, que siempre estamos muy pendientes de todas las exposiciones. Muchísimas gracias. ¿Cómo Qué estás? gusto estar aquí. Bienvenidos. Hablábamos de la historia de los museos, del primer museo que se encuentra en el mundo, los vestigios, en fin. Yo aquí les preguntaría, ¿por qué es importante el arte en la vida de nosotros como seres humanos? Porque entiendo, por ejemplo, que hicieron un ejercicio muy importante en la zona de Tijuana, donde chavos banda, chavos que estaban perdidos en las drogas, en el alcohol, en las muertes, es una cosa violenta muy, muy fuerte. Los metieron a estudiar arte y a manifestarse en el arte. ¿Y qué crees? Se curaron. Punto. Entonces, ¿por dónde entra el arte a nuestra vida? Pues yo creo que entra por todos lados y este ejemplo que tú das, pues es realmente da cuenta de la importancia que tiene el acercamiento al fenómeno artístico y cultural de todas las poblaciones, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque yo creo que nos pone en contacto con lo mejor del ser humano, con esta parte que nos invita a pensar el mundo de una manera distinta, que nos permite imaginar salidas diferentes a cuestiones que a lo mejor, digamos que sin el elemento artístico podrían ser encasilladas en el día a día o en el común denominador. Yo creo que porque nos pone en contacto con la capacidad de crear y de innovar. De esa manera, siento que el arte realmente nutre pues lo mejor que tenemos como seres humanos, y no es casual que en muchas ciudades, en muchas sociedades y en muchos países, justamente el recomponer el tejido social, el acercar a las personas a hacer comunidad, el ponerte en contacto con el otro y aprender a ponerte en sus zapatos y comunicar con él, está dado a través de procesos de acercamiento al arte, al artístico y a la cultura. Decía Emilio Valles Vidrio, Gina, Daniel, hace un momento, después de escuchar a Alejandra de la Paz, dices que yo no sé de arte. O sea, yo solo sé que me gusta o no me gusta. Y le dije, pues, bueno, no sé, vendrán los expertos, pero yo creo que eso es saber de arte. O sea, no necesitas más. Ya lo demás lo averiguas, pero me gusta o no me gusta sería... Me hace sentir o no me hace sentir. Exacto, un me acercamiento, me despierta ¿no? algo. Esto que mencionábamos previamente de regenerar el tejido social a través de prácticas artísticas, me parece que es importantísimo subrayarlo las veces que sea necesario. Y más en un país como el nuestro y en momentos por los que estamos atravesando, también nos permite conectar con otras generaciones y entender de manera comunitaria cómo podemos colaborar y ser parte de algo. Tú mencionabas un ejemplo en Tijuana, yo te platico de otro en la central de Abasto. Claro, que hace poco, sí, los murales. Los murales. Y yo platicaba con una de las gestoras que hicieron este proyecto y me decían, mira, estaba la parte de las prostitutas, ellas chambeaban ahí en la noche, estaba toda la parte de generación de basura, que de verdad era un problema contra el cual no podíamos más. Y a raíz de que iniciaron los trabajos de graffiti, la gente de la comunidad de la central de Abasto se sumó. Y al hacerlo propio, hacer esa experiencia propia y sentirse parte fundamental de ese trabajo y verlo realizado, les permitió también empezar a respetar ese espacio público. Las chicas buscaban otros espacios para chambear en las noches, ya no se acumulaba ahí la basura, redujo importantemente la delincuencia. Entonces son ejemplos muy puntuales que nos permiten ver que estos ejercicios de colaboración a través del arte, pues sí sirven también de rescate y de regeneración de tejido social. Es que estamos adentrándonos en algo bien interesante. A ver, Daniel, Gina, Alejandra, sabemos que viene un recorte muy importante de la cultura en este país. Punto. No podemos taparnos los ojos. A este régimen no le interesa la cultura, no le interesa el arte. Si no le interesaba al régimen pasado, bueno, infinitamente menos a este. Digamos que vamos a tener un presupuesto de risa, con el que, francamente, pues muy poco se va a poder hacer. ¿Qué podemos sugerir
nosotros desde nuestras trincheras para que no se termine el arte, porque no se está entendiendo en esta administración que el arte nos puede sacar de muchos temas muy importantes en México, de la seguridad, por ejemplo. El arte te puede generar en muchos aspectos esto, más seguridad. En lugar de estar delinquiendo, pues ponte a hacer grafitis, ponte a hacer murales, ponte a pintar las calles, en fin, como todo lo que hemos platicado en este espacio, de lugares que se han desarrollado, de colonias que tienen colores, que tienen un arte, que tienen un tema popular, que tienen cultura manifestada a través de sus paredes. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Yo sí estoy preocupada. Pues el silencio se hizo y ese silencio de segundos es eterno en radio. ¡Qué horror! Creo que todo es un asunto también como de iniciativa y de imaginación, ¿no? Y creo que ahí viene, por ejemplo, desde el trabajo de los funcionarios en los puestos públicos, ¿no? La verdad es que el problema del presupuesto en las artes siempre ha sido un problema, pero siempre se ha combatido también con la imaginación de los directores, de los curadores y de todas las personas que trabajan en los museos que hacen magia. O sea, el arte siempre ha sufrido, no es esta la primera ocasión. No, yo sí creo que hay que tenerlo muy claro. También ha pasado poco tiempo, habrá que ver qué hace Alejandra Frausto al respecto. Por ahí hay un par de propuestas que a mí me gustan bastante y de hecho me entusiasman. Pero como tú dices, yo creo, sí, la verdad es que... Entonces el panorama no es tan negro como lo estoy pintando. Hay algunas aspectos bueno, con que razón sí el pueden silencio, ser de dije, susto, no, bueno, el pero silencio será no. del estrés o de que estoy equivocada. Sí. Ojalá me equivoque. La semana pasada con lo del desencuentro del FONCA, el famosísimo desencuentro, yo creo que a partir de esta conversación se han iniciado algunas otras y yo me atrevería a decir que hay que esperar, hay que ser cautelosos, ir con calma. Pianito, no está negro el panorama. Yo no creo que sea tan devastador. Sí, Bien, y no confiar sé un poco también. Ay, qué bueno, que se me haga la boca chicharrón. Confiar un poco también en los funcionarios, ¿sabes? Y como en la inventiva de los funcionarios y la imaginación. En los museos hay nuevos cuadros con directores pues jóvenes que creo que van a poder aportar como, pues sí, cosas novedosas. Y te digo, siempre, o sea, desde hace años, desde que, no sé, por ejemplo, yo era joven y trabajaba en los museos, siempre teníamos ese problema de tener presupuestos muy apretados, muy limitados. Afortunadamente, muchos de los museos en la Ciudad de México y en el país cuentan con acervos notables, por ejemplo, colecciones muy importantes. Y que también hay que resguardarlas y cuidarlas. Y sacarlas a la luz y volverlas a estudiar. Ya me gustaría hacer también énfasis en la parte de la autogestión. Tenemos una escena enorme donde los proyectos fuera de la institución no solamente mueven la brújula de la escena del arte contemporáneo, sino que van muchísimo más allá. Son proyectos realmente valiosos que están fuera de cualquier techo presupuestal porque son chavos que generan sus propios contenidos, colectivas que se ingenian para sacar adelante cómo le hacen, queda claro. Sus publicaciones, y eso siempre existió en México, Es decir, está esta opción, por supuesto, pero muy a pesar de esa opción, si no funciona a través del gobierno, la escena en México se mueve y los proyectos de autogestión son grandes ejemplos de que se puede y que existe y existirá. Entiendo que por ejemplo, que hay un proyecto muy interesante de llevar la figura de Frida Kahlo a todo el mundo, de potenciar esta figura en esta administración, en todo el mundo. Por tu parte en el Franz Mayer, Alejandra, ¿ustedes qué proponen? ¿Qué visión tienen? Ojalá que se me haga la boca chicharrón, házmela. No, yo creo que obviamente para todos los que trabajamos en el sector cultura estaremos luchando siempre porque haya presupuestos dignos, adecuados y que vayan creciendo conforme crece la población y las necesidades de acercarles el arte y la cultura son mayores. Pero efectivamente creo que hoy vivimos una feliz y dinámica combinación de actores. Tenemos las instituciones públicas, tenemos los grupos de jóvenes que están generando formas distintas de producir, consumir y hacer cultura. Y por el otro lado tenemos estas entidades privadas como el Franz Mayer, otras combinaciones público-privado
que te permite en un momento dado enriquecer el panorama. Entonces yo creo que sí, lo que hemos visto en México en los últimos años, independientemente de administraciones, es un enriquecimiento de la vida cultural y un enriquecimiento de pues los distintos actores, ¿no? Por parte del museo Franz Mayer como de otros museos. Que están en completa comunicación además, ¿no? Exacto. Y unidos. Todos, pues todos somos colegas, todos estamos buscando lo mismo, acercarle a la gente lo mejor del arte y la cultura, poder conservar para generaciones futuras estos acervos maravillosos que nos nutren, estos objetos que nos cuentan historias. Entonces yo creo que esta parte que tenemos que luchar todos es por que los museos no dejen de ser relevantes. Y en ese sentido que en una discusión del conjunto de lo que es la acción cultural, el museo siga apareciendo como un pivote muy importante que detona desarrollo en las zonas en donde está el museo, que genera los espacios de acercamiento, en muchos casos incluso inicial, al fenómeno artístico a través de las escuelas y los maestros, que por el otro lado podemos generar cierto tipo de producciones nuevas, ¿no? Entonces, para nosotros lo importante es que en la agenda cultural la institución museo siga siendo central y nos permita pensar el museo del futuro. Vamos a ir a una pausa, regresamos con Daniel Garza Usabiaga, con Gina Jaramillo, con Alejandra de la Paz, que espero vengan más seguido al programa. Vuelvo con ustedes, pero siempre es corto hablar de estos temas, siempre es corto hablar de lo que nos potencia como seres humanos, hablar de arte, pensar en arte, crear arte. A mí me parece que eso es una parte, no importa en el área artística que estés, no importa, nos potencia al igual, es algo bien bonito y yo quisiera en estos micrófonos que la gente siempre encontrara un espacio artístico para promoverse. Aquí promovemos a mucha gente, ¿eh? Chavos que vienen. ¿Quién estuvo aquí antier? Diego, el niño el chavo de arte contemporáneo que montó la obra de Susana Zabaleta, la parte visual. Francisco Diego. Ándale, la memoria, ¿eh? Francisco Diego, por ejemplo, ¿no? La edad que tiene, o sea, aquí siempre hay un espacio para eso, sin duda alguna. Volvemos. Sí, hablábamos en el corte comercial de Alejandra Frausto. Qué mujer más preparada, tiene una visión objetiva, clara, tiene experiencia y es una mujer que, pues si bien va a enfrentar retos por un recorte de por sí mayor al del sexenio pasado, también por otro lado, como dice Gina Jaramillo, podrá haber más brotes. No, yo creo que está haciendo ajustes interesantes. Habían unos presupuestos que eran ridículamente gigantescos para cosas que no lo ameritaban. Además, ella hizo unas mesas de diagnóstico ya en campaña que le permitieron también ver cómo estaba la movida. Y yo, a pesar de todo, o sea, sí estoy confiada en que van a haber buenas cosas, pero no pronto, va a costar. Va a costar, pero va a haber. Bueno, pues con eso nos quedamos, es importante. Yo creo que tienen 6 años para construir una Secretaría de Cultura como tal. Es que también no recordemos que es muy reciente. Queda claro, entonces, no existe. Estos 6 años yo creo que a Alejandra le van a servir para construirla como tal y es una oportunidad única. Ahora ella también tiene mucho interés en acercarse a comunidades de pueblos originales, que está muy bien. Me parece que es un buen momento para balancear entre la escena de élite y la otra y construir una secretaría con otros fundamentos. Oigan, paréntesis, ahorita que dijiste de élite, ¿qué tal Lele? Lele, la muñeca de Amealco, de Querétaro, que llegó a Madrid. La vi. ¡Qué belleza! Es gigantesca. Y entonces todos los madrileños decían, ¡arda, qué es esto! Pues es de Amealco, hombre. ¿No? Claro. Y entonces se va a Sydney y se va a Londres. Y oye, cuando tú ves estas indígenas, ahorita me vino a la mente trabajando estas muñecas originarias de Amealco,
dices, wow, una muñeca gigante, qué bonita, qué padre. Sí, no, fantástico, y además pues es una muñeca, en ese sentido que también está hecho por mujeres, normalmente son mujeres artesanas, es una figura femenina, en fin, Ay, no, un poco me encantó, Leli, sumándole a lo que mencionabas de Frida Kahlo, pues México tiene estas fantásticas imágenes y esta fuerza creativa en muchas manos de muchísimas mujeres, lo cual me parece fantástico que vayan por todo el mundo. Tenemos tela, Daniel Garza, en todos sentidos del arte en México, ¿verdad? Tenemos todas las corrientes. Somos muy afortunados en la raíz artística, pues, en ese sentido, ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, creo que históricamente, o sea, las tradiciones son múltiples y creo que, pues sí, les inclusive falta que se exploten más, que se conozca más todo lo que se produce en distintos ámbitos, ¿no? Mencionaban, por ejemplo, las artes populares, que con el tiempo pues han quedado como en una especie de inercia mercantil dirigida hacia el turismo, ¿no? O sea, como que creo que hay muchas... Y de nuevo ahí creo que está... Lo importante es la inventiva de los funcionarios, pero creo que hay muchas áreas de oportunidad para... reconocer muchas cosas que se hacen en este país y encauzarlas hacia nuevas direcciones. Por ejemplo, pienso en estados de la República Mexicana, ¿no? Oaxaca, Chiapas, Veracruz, todo el talento que ha surgido en México, de México para México y el mundo, es de una riqueza incalculable. Sí, totalmente. Y yo creo que también es momento de voltear a ver a estas comunidades y, como bien dices, ¿no? Tratar de regenerar estos espacios en lo público, en las tradiciones, en las técnicas, y también buscar la forma de preservar estas técnicas que, como bien mencionas, se han ido diluyendo con el paso de los años por múltiples factores externos, desafortunadamente, pero es momento de regresar al origen y rescatarlo de la manera más completa posible. Alejandra, ¿cuáles son tus retos por parte de, como directora del Museo Franz Mayer? ¿Cuáles son tus retos para este año? ¿Qué podemos esperar los mexicanos del Franz Mayer? En tu caso, Gina Jaramillo, ¿cuáles son tus propios retos? Y tú también, Daniel, ¿hacia dónde van a estar trabajando? Bueno, el primer reto que creo que tiene el Franz Mayer y que tienen muchos de los museos, y que en ese sentido pues agradecemos mucho este espacio que nos das, Alejandra, tiene que ver gracias, con siempre. Las gentes, ¿sabes? Siempre, que los siempre. visitantes vayan. Uno de los temas que es fundamental para la cultura es reconocer el papel que nosotros tenemos como visitantes, como audiencias, como consumidores. Entonces, si nos preocupa el arte y la cultura en nuestro país, tenemos que ser activos participantes, ¿no? Entonces, para el Franz Mayer, el tema de los públicos, de los visitantes, de cómo atraerlos a que vayan, visiten y que tengan una experiencia enriquecedora de esa visita, es uno de los grandes retos. El otro reto, lo mencionó Gina, tiene que ver con las colecciones. ¿Qué estamos haciendo en el Franz Mayer y en otros museos para lograr que estos objetos invaluables puedan conservarse para las generaciones que vienen, ¿no? Y en ese sentido, pues ese es otro de los grandes retos. Y finalmente el reto de cómo generas estas alianzas con la empresa privada, ¿no? Sí creo que en esta corresponsabilidad que nutre al sector cultura y que tiene que ser este piso firme, el tema de que la iniciativa privada esté participando es bien importante. Pues encuentren aquí un foro, Gina Jaramillo, siempre. En tu caso, para despedirnos. Yo también coincido, la construcción de nuevos públicos, a mí en lo personal una población que me interesa mucho son las primeras infancias. En este país nos encontramos con la cultura en una edad grande, adolescentes, educación media y media superior, es cuando tenemos este encuentro con el arte formalmente. A mí me encantaría, y lanzo este reto al público, es que trabajemos en el arte, en el fomento de la lectura desde las primeras infancias. Yo creo que ese es un elemento crucial para entonces sí, que las generaciones que vengan tengan desde edad temprana esta aproximación y este entendimiento del arte en su totalidad. Yo ahí, para complementar, les diría a los maestros de arte, y ahí sí creo que estaremos de acuerdo, Daniel, no la hagan tan difícil, ¿no?
Sí. La verdad es que luego hacen pasar a los chavos aceite con el tema del arte. Personalmente, como mamá, he tenido unas broncas con maestras en ese sentido, porque pues la niña dibujó las nubes en como algodoncitos, y así no son. Le digo, oiga, señora, que usted no conoce a Magritte, o sea, por el amor de Dios, así son las nubes de Magritte. Y si no, las nubes que se ven por mi casa, pues son esas. Los maestros a veces son los primeros que ponen trabas durísimas para que los chavos se desarrollen en el arte, con lo padre que es el arte. Sí, sí. No, pues es... Bueno, creo que la educación artística debe justo como explotar esas como visiones particulares y fomentar un poco como la expresión individual como con muy pocas restricciones. Claro, que no haya restricciones, ¿no? En el arte. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Vuelvan, Muchas gracias. Gina, gusto en verte. Igualmente. Alejandra igual y Daniel igual. Pausa, volvemos. Nuestro mexicano rifado. Sí, este espacio que damos diariamente en ¿Qué tal, Fernanda? A mexicanos que sobresalen. Mexicanos que son buenas noticias. Mexicanos que deberían de estar en todas las primeras planas de los periódicos, que deberían de estar en todos los programas noticiarios de televisión. Y como no encuentran espacio, ¿Qué tal, Fernanda? Sí se los da. Todos los días, nuestro mexicano rifado. Volvemos. Ay, no te iba a decir, déjale, pero es que ya llegó el DJ Exquisite. Hola, Eres exquisito. ¿Qué te pasa? Eres picudísimo, mexicano rifado, DJ. Tienes una trayectoria dentro del el mundo de la música electrónica picudísima. Gracias. Sí, empecé a los 14 años y de pura suerte. El DJ no se presentó una vez en un barecito donde iba a jugar billar hasta las 10 cuando nos echaban, y le pregunté al dueño, oye, ¿está bien si pongo un CD o algo? Cuando me dijo, haz lo que quieras, ok. ¿En serio? Y terminé con el trabajo. Corrieron al otro. Sí. Te quedaste. ¿Y cómo te pusiste Exquisite? Pues estaba tratando de averiguar algo que me identifique, ¿no? Javier es con X y Zapata, pues la Z. Entonces me puse ahí a escribir a ver qué combinación encontré hasta que vi el exquisito. Y yo, no, mejor lo recorto un poco, exquisite. Y luego le puse el DJ porque hay una persona que dijo, es lo que eres y es lo que haces. Yo me siento como que soy un DJ, hago música. Entonces por eso siempre pongo el DJ enfrente de mi nombre. ¿Y de dónde eres? Nací en Chihuahua, pero crecí en Denver, Colorado. Bueno, ¿y cómo te está yendo ahora, Exquisite? A ver, DJ, cuéntanos, ¿cómo vas? ¿Qué reconocimientos has tenido? El primer premio que gané fue en State of Trance. Armin van Buuren tocó mi canción y la gente votó como la mejor del show. Entonces ese fue en el 2014. Y hace un mes también ocurrió otra vez. Fue la segunda vez con Did I Dream, con la canción que ahorita estoy promocionando. Y la semana pasada tocó mi canción otra vez, otra canción. Esta es la 7ª canción que ha tocado. Y ahorita a las 2 de la tarde voy a ver si gané el premio otra vez o no. A ver, ¿cómo sales del programa y luego qué vas a hacer? Y luego hay un enlace, a stateoftrance.com, Future Favorite. La gente puede votar. ¿Y todavía podemos ahorita? No, porque cerró el lunes. De haber sabido, pero vas a ganar. No, y eso es algo que se me hizo muy raro, de que de todos los votos, la mayoría son de México. Entonces los mismos mexicanos me están respaldando y por eso estoy acá. Se siente increíble. ¡Ay, qué emoción! ¿Qué te dice tu familia? ¿Qué te dicen tus amigos? Todos. ¿La veían venir? Sí, ellos desde joven me decían, no tengo que ser vidente para decir que vas a ser un éxito. Y yo siempre, pues sí, a lo mejor tal vez. Y ahora te dije. Oye, Exquisite, DJ, ¿cómo? Porque no todo ha sido tan fácil. No.
No. Entonces, ha habido momentos en donde te tropiezas y dices, uy, no, bueno, y te deprimes y te cae gordo y en fin. ¿Cómo le haces para sacarte adelante en esos momentos y seguir con esta energía que tienes? Siempre que hay algo malo, siempre abre la puerta para algo bueno. Un buen ejemplo es Armin no tocó mis canciones como por 2 años. Y en el trance todos quieren que ese es el objetivo, que Armin te toque. Entonces pasaron 2 años y durante esos 2 años pues me di por vencido, ¿no? Entonces me empecé a enfocar en Spotify y otras cosas. Y terminé en el punto donde en la lista más exclusiva, la que se llama MET de la música electrónica, que es una lista oficial de Spotify, ahí estuve por 1 mes. Y ya llevo como 17 veces de que Spotify me ha incluido en sus listas. Entonces eso abrió toda una puerta de que ahora lo de Armin es lo de menos. Pues sí, decían en La novicia rebelde, ¿te acuerdas de aquella película? When the Lord closes the door, some way he opens a window. Así es que alega. Así Se te es. cierra la puerta, se te abre la ventana. ¿Qué es lo más bello que te han dicho de Chihuahua, de tu México? Pues de Chihuahua en particular es qué tan precioso está. Eso sí. Ay, pues sí, claro, sí. pues de ahí somos, ¿qué te pasa? Pues Y uno, culé. hay tanto turismo de internacional para la Increíble. sierra, para todo lo demás. Es algo muy raro donde me dicen, oye, estoy en Chihuahua. Yo, ¿por qué? Voy a agarrar el Chepe. Ah, con razón. Y sí, pero es preciosísimo Está precioso. todo el estado. Y de México, de tu país, o sea, cuando llegas y soy el DJ Exquisite, y ahí les va, y estoy en los mejores lugares, mexicano, así con cara de, ¿what? Eso antes a lo mejor sí, pero estos últimos 2 años bastantes mexicanos han sobresalido. A ver, cuéntanos eso. Como lo que está diciendo lo de Armin, ¿verdad? Fui el primer mexicano de ganar ese premio, aunque no fui el primero de ser tocado por Armin. Pero después de ello, Blind ganó, Aldo Henricho ganó. Ahí se la fueron llevando. Y entonces ya México se ve como un lugar de bastante talento. El sábado, mi presentación el sábado. ¿En dónde es? En el Foro 360. El show se llama Ava Night México. Ajá. O Ava Night, si lo pronuncio en inglés. Y de los 30 nacionales, como 26 de ellos han sido tocados por Armin, han sido firmados en sellos grandes. Pero va a ser un showzazo eso el sábado. ¿Juntos están? Sí, 3 escenarios, 31 DJs nacionales y 7 internacionales. ¿En dónde va a ser eso? En el Foro 360. Oigan, paren el sábado, ¿eh? ¿Vas a ir? Yo voy a intentar, sí. No, no tienen que ir. Porque si están de 30 a 26 juntos, es decir, eso no es muy frecuente, ¿o sí? No, esto es, en términos de trance, es el evento más grande y con más talento bueno. Los artistas, a mí me dicen, oh, tú has sido firmado en Armada. Yo, y no soy el único. Hay varios más que también van a estar presentándose ahí en el mismo escenario que yo, y por eso todos estamos acá. Y más que nada, cuando publiqué sobre el lineup, cuando lo anunciaron oficialmente, lo primero que dije es qué chulada de lineup, porque es puro talento internacional, sean nacidos en México o en Canadá o en el extranjero. Todo es puro talento de calibre mundial. Felicidades, DJ Exquisite. Muchas gracias. Disc Jockey. No, es una joya este hombre. Un día te voy a invitar a que platiques su historia, que es bien bonita. No solo esa del billar, sino la habilidad que tiene. ¿Con qué se quedan? ¿Con qué se van el día de hoy? Ustedes que me escuchan, ¿con qué te quedas del día de hoy? ¿De qué tal, Fernanda? Me quedo con el arte. El arte. El arte contemporáneo mexicano. Yo me quedo con Exquisite. Qué bárbaro. Es que, no sabes qué difícil es abrirte campo en este tema, ¿eh? Hasta mañana en punto de la hora. ¿Les parece? Sí. Gracias Aquí a todos. estamos. Muy buena tarde. Fernanda Comunicaciones produce QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Para Imagen Radio.